mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu presencia, me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Te amamos, Señor. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste más que el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo
cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, aquí, indescriptibles, 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 hey. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles,
lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, y con fidelidad a nuestras familias, pero también con fidelidad a la familia de la fe, la Iglesia. De acuerdo a lo que nos plantea la palabra del Señor, la Iglesia es el edificio de Dios, el cuerpo de Dios. Vamos entonces en este momento a orar al Señor. Te invitamos a que te unas en oración y busquemos el rostro del Señor, busquemos la presencia del Señor para que de su presencia vengan tiempos de refrigerio en nuestra vida, para que podamos invocar su nombre y pedirle que abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra, y que cualquier obstáculo, cualquier cosa que esté impidiendo el que usted y yo recibamos de la palabra del Señor y seamos edificados por ella, todo eso sea quitado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, a ti te invocamos, clamamos a ti y te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu presencia y nos ayudes a hacer las cosas que a ti te agradan. Señor, háblanos en esta hora. Háblanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Edifica nuestra vida. Y yo te pido en el nombre de Jesús que quites cualquier situación que obstaculice a que mis hermanos reciban de tu palabra, a que mi vida sea llena de tu presencia, la vida de ellos igualmente, y que todos proclamemos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria tuya, mi Señor. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén. Les reitero, mis amados hermanos, que nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde buscamos transformar familias que reflejen a Jesús y compartan su Evangelio y le den gloria a su nombre. Cada domingo tenemos una frase para la familia y hoy no es la excepción. La frase dice: el vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por la vida de ellos y ellos por la tuya. Richard Bach.
Esa es entonces nuestra frase para ponerla por obra, para recordarla. Venimos estudiando, reflexionando en la palabra del Señor sobre el Salmo 23. Hoy es nuestro mensaje número 7 del Salmo 23. Jehová, nuestro pastor, quiere una eterna relación de amor con nosotros. Dice el salmista en el Salmo 23, versículo 6. En la casa de Jehová moraré por largos días. Él ha venido diciendo allí al comienzo del versículo 6 que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y concluye diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. Es la conclusión de este Salmo 23. En la casa de Jehová. La riqueza que tiene el Salmo 23 concluye con dos afirmaciones por parte del poeta. La primera afirmación es la que vimos en el mensaje anterior. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien es la presencia de Dios, es Dios con nosotros, es su presencia en medio nuestro, es el Emanuel, es Dios con nosotros y en nosotros. Pero también es que no nos dejará hasta concluir su obra salvífica en nuestro favor. La palabra del Señor nos muestra de que Dios no solamente nos ha salvado, sino que está caminando con nosotros en ese proceso hasta culminar esa salvación. Como lo afirma el apóstol Pablo cuando dice que el que comenzó en nosotros la obra, y comienza diciendo, estoy persuadido que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios no nos dejará hasta no concluir su obra salvífica en tu vida y en mi vida. La segunda afirmación del poeta, a la que podemos continuar agregando ese ciertamente, es en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y cuál es la casa de Jehová? Hablemos de la casa del Señor en el pasado, en el presente y en el futuro. La casa de Dios, la casa de Jehová, la casa de nuestro Señor. Yo escuchaba hace algunos años a un pastor pidiendo a la congregación que debían ofrendar generosamente porque tenían que traer del exterior unos materiales y unos equipos para la casa del Señor, porque la casa del Señor tenía que ser relumbrante, ser la mejor. Y a través de la historia encontramos gigantescos templos y con adornos costosísimos que se han levantado a través de la historia para la casa de Dios. ¿Ese es el plan de Dios? ¿Ese es el propósito del Señor? ¿Que hagamos grandes templos, grandes edificios muy adornados? ¿Esa es la casa de Jehová? ¿Esa es la casa de nuestro Dios? Veamos la casa de Jehová en el pasado, la casa de Dios en el pasado. En el paraíso, el Edén, la creación estaba llena de la presencia de Dios. El ser humano tenía comunión directa con Él. Y ese fue el plan inicial, hasta que vino la ruptura por la caída en el pecado, que separó al hombre de Dios. Así que el propósito de Dios era estar en plena comunión con el hombre cotidianamente, día tras día, de una manera permanente. Y claro, donde estaba Dios, está su casa. Le preguntaron al rey Enrique VIII, él estaba en Francia, y el rey de Inglaterra, y estaba en Francia, y le dijeron, ¿dónde está su reino? Y él dijo, donde está el rey, está el reino. Entonces, donde está Dios, está la casa de Dios. Donde está Jehová, está la casa de Jehová. Así que, mis amados hermanos, en el paraíso, en su presencia, vivida cotidianamente con el hombre, ahí estaba Dios, está su casa. En su deseo de Él convivir con nosotros, inició entonces un plan de redención cuyo propósito era reconciliar todas las cosas con Él en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, Dios quiere que regresemos al jardín del Edén y tener así una plena comunión con nosotros que fue obstaculizada por nuestra naturaleza pecaminosa.
La primera mención que encontramos entonces de la casa de Dios es que el tabernáculo es la primera expresión de la casa de Dios. El tabernáculo es la primera expresión de la casa de Dios. En el plan restaurativo de Dios, nos dice Éxodo 25:8, y me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Dios, mis amados hermanos, regresó a vivir entre su gente. Allí da la orden, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y en Éxodo, en el capítulo 40, viene la inauguración del tabernáculo. Una nube de fuego, un viento recio, confirma la presencia de Dios. Igualmente lo podemos encontrar en Primero de Reyes, en el capítulo 6, versículo 13, donde Dios dice: y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El templo es la segunda expresión de la casa de Dios. Entonces, la primera expresión de la casa de Dios es el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña. Recuerde que ellos salen de la esclavitud en Egipto, van atravesando el desierto, entonces acampaban, era en tiendas, en carpas. Y allí Dios dio la orden de construirle un santuario para él. Entonces hicieron una tienda, una carpa, un tabernáculo, y donde guardaron el arca del pacto. Y allí, en ese lugar, entonces la gente buscaba de Dios, porque allí se encontraba la presencia de Dios. Era la casa de Dios, el tabernáculo. Pero la segunda expresión de la casa de Dios es el templo. En Primero de Reyes, en el capítulo 8, el templo también es inaugurado con una nube, fuego y viento. Allí la presencia de Dios se manifiesta en aquel lugar como fuego y viento. Una nube que cubría todo el lugar. Es el templo donde Dios llega a morar, aunque reservado solo en el lugar santísimo. Porque cuando hacen el templo está el lugar santo y al fondo estaba el lugar santísimo separado por una gruesa cortina. Y solamente un hombre podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote, y acceder a la presencia divina. Ahora, estaban excluidos de ese lugar los impuros, los enfermos, los lisiados, los deformados, las mujeres y los extranjeros. Ahora, esa era la situación y nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero a la muerte de Jesús, la palabra de Dios nos dice que el velo del templo se rompió, se rasgó y quedó abierta la entrada, o sea, donde ahora se puede entrar directamente a la presencia del Señor. El templo permanecía como testimonio a las naciones de Israel que adoraban a Yahvé. La nación de Israel que adoraba a Jehová, el Dios de Israel, y que Dios moraría con su pueblo. Ahora, había un profundo amor del salmista y de los israelitas por la casa de Dios. Ellos tenían un profundo amor por la casa del Señor. Dice así el Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, el lugar de la morada de tu gloria. Y dice el salmista en el Salmo 27, versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuál es la demanda del salmista? ¿Qué es lo que el salmista busca? ¿Y qué es lo que usted y yo deberíamos buscar ahora? Con insistencia, con ahínco, con toda nuestra energía, con todas nuestras fuerzas. Él dice: una cosa he demandado. ¿Qué ha demandado de Dios? Dice una sola cosa. Y la cosa que está demandando de Dios no es prosperidad, no es bienes materiales, no es fama, no es finanzas.
No, la cosa que ha demandado de Jehová. Y dice, y esta buscaré. O sea que no solamente la ha pedido, la ha demandado, sino que dice, esta es la que voy a buscar. ¿Y cuál es? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Estamos buscando lo mismo? ¿Tú estás buscando lo mismo? ¿Tu familia está buscando lo mismo? Recuerda la recomendación del Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros buscamos primero las añadiduras. Dice el salmista en el Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo, dice él, estar a la puerta de la casa de mi Dios, antes que habitar en moradas de maldad. O sea, mis amados hermanos, es preferible un rato, un día con el Señor, que 1000 haciendo lo que a Él no le agrada. No importa que a ti te agrade, no importa que a ti te guste, pero es mejor un día en los atrios, en la casa del Señor, que 1000 por fuera de ellos. Y cuando se convocó al pueblo a venir al templo para adorar y glorificar el nombre de Dios, el salmista exclama, David, dice a toda la gente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. ¿Con quiénes? Con todos los que decían, vamos a la casa de Jehová, vamos a adorar en la casa del Señor. La casa de Jehová, representada por el templo, era el lugar donde se reunían los que deseaban adorar a Dios, los que deseaban estar en la presencia de ese Dios verdadero. Era un santuario de seguridad, un santuario de paz. Hoy día, mis amados hermanos, podemos decir que la congregación cristiana mundial es la casa de Dios. Es la columna y el apoyo de la verdad, como le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. La iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Todas las provisiones para la salvación se conceden por esta vía. Por eso David respondió con prontitud a esa invitación. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, en el presente, Jesucristo es la máxima expresión de la casa de Dios. ¿Por qué? Recuerden que Él dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Recuerda que al comienzo les mencionaba que el tabernáculo era la tienda, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba al pueblo, o sea, era la casa de Dios entre la gente. Y Jesucristo está diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, Él. En otras palabras, Dios plantó su tienda entre nosotros. Dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando vino el anuncio para que la Virgen tendría un hijo, y dice que llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros. Él vino y plantó su tienda entre nosotros. Jesucristo es el tabernáculo de Dios, la casa de Dios entre nosotros. Y también es el templo. ¿Por qué razón? Él en Mateo capítulo 12, versículo 6, el evangelista Mateo dice que Jesús le habló a la gente y le dijo, pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y está hablando de Él. Uno mayor que el templo está aquí, o sea que Él era mayor que el templo. Entonces, Él, Jesucristo, es el tabernáculo de Dios en los hombres, entre los hombres, con los hombres. Jesucristo es el templo de Dios, por eso Él dijo, destruyan este templo, hablando de Él mismo, de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, hablando de su resurrección. Pero la casa de Dios hoy, la iglesia, en 1 de Timoteo 3, 14 y 15, como les dije, Pablo le dice a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso,
sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La casa de Jehová, la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Usted y yo entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, somos la casa de Dios. Primera de Corintios en el capítulo 3 versículo 16 dice el apóstol: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces analicemos este texto. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia es: iglesia, ¿ustedes no saben que son el templo de Dios? La iglesia es el templo de Dios. ¿Y quién habitaba en el templo de Dios? Dios mismo. La presencia de Dios estaba allí. Entonces, por eso dice en este texto de 1 Corintios 3:16 que la iglesia es el templo de Dios, pero dice: y el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿No es maravilloso? Hermano querido y amigo que me está escuchando, si usted es cristiano, entregó su vida a Cristo Jesús, si le recibió como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Está en usted. Está en nosotros, está en mí, está en usted, está en todos los creyentes. Por eso dice: ustedes son el templo de Dios. Y reitera en Gálatas en el capítulo 4 y dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo está en nuestros corazones, afirma la palabra del Señor. Pero el salmista estaba diciendo: ¿en la casa de Jehová moraré por largos días, pensando en el tabernáculo? ¿En la casa de Jehová moraré por largos días, pensando en el templo? El salmista estaba pensando, cuando dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿en la iglesia? No. Primero, la casa de Dios es descrita como el fin del viaje para su pueblo, porque viene hablando acerca de lo que es el Señor como pastor, que como pastor de él nada le faltará, que en lugar de delicados pastos lo haría descansar, que junto a aguas de reposo lo iba a pastorear, que confortaría su alma, que por amor a su nombre él iba a estar con él, y que aunque andara en valle de sombra de dificultades, incluida la muerte, no temería mal alguno, porque Dios estaría con él, que Dios le brindaría la protección, porque la vara y el cayado le infundirían ese aliento. Pero aparte de eso, también que Dios haría la provisión para su vida, porque dice que aderezas mesa delante de mí, y aparte de eso la copa está rebosando. O sea que la provisión de Dios estaba allí presente. Pero ahora está hablando de la presencia de Dios de tiempo permanente, por siempre, de manera eterna. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y si moras en la casa de Dios, estás con Dios. Entonces, al final de todo ese recorrido, de todo ese peregrinaje de la vida, entonces aquí está planteando el viaje, el último viaje, el fin del viaje. Y es que, mis amados hermanos, usted y yo aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos. Esta no es nuestra ciudadanía. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, aunque tenemos una ciudadanía colombiana, tenemos una doble ciudadanía, la nacional, de donde usted es, de donde usted nació, pero también la ciudadanía eterna en los cielos. Así que solamente vamos de paso, no nos vamos a quedar acá. Entonces es el fin del viaje para su pueblo. Y en segundo lugar, la casa de Dios se presenta como el principio de la gloria eterna. Es la gloria del Señor en la vida de todos aquellos que han sido salvos.
es la gloria eterna de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Así que, mis amados hermanos, es lo que la palabra del Señor nos está planteando. La casa de Jehová es nuestra morada futura y eterna, preparada de antemano por nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios preparó nuestra morada futura por medio de su palabra. Fue preparada de antemano por el Señor Jesús. ¿Por qué razón digo esto? Si usted va a la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 2 de la Escritura, entonces nos dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Preparar lugar para nosotros. Dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Es lo que dice el Señor. Entonces fue una morada preparada, ¿qué? De antemano. Las dos moradas eternas fueron preparadas de antemano, desde antes de los tiempos. ¿Por qué razón? En el juicio de Mateo capítulo 25 de la palabra del Señor, cuando Jesús le dice a los de la izquierda, oído, cuando digo los de la izquierda no estoy hablando de tendencia política, ni de derecha de tendencia política, sino lo que dice la palabra del Señor. A los de la izquierda del Señor, Él les dijo, id malditos de mi Padre al fuego preparado, al infierno preparado desde la fundación del mundo para Satanás y sus ángeles. No para el hombre. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también el hombre, por rechazar el plan salvífico de Dios, por rechazar a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, terminará en el infierno. Entonces, esa morada del infierno fue preparada, ¿qué? Esa morada de tormento eterno, desde antes de la fundación del mundo. Pero también le dijo a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. También preparado para la eternidad. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que alcanzan salvación en Cristo Jesús. Así es que ratifica esto lo que Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Pero no solamente fue preparada de antemano por el Señor Jesús, fue preparada para que estemos con Él. La habitación, la morada eterna, aquella que el salmista dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, fue preparada por el Señor Jesús para que estemos con Él. En Juan capítulo 17, versículo 24 de la palabra del Señor, dice lo siguiente el Señor Jesús, orando al Padre, rindiéndole cuentas por su trabajo aquí en la tierra, por lo que había realizado. Entonces Él ora lo siguiente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está orando y diciendo que quiere que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. En la casa del Señor moraré por largos días, por la eternidad. Pero ¿dónde está Jesús? Bueno, les invito a que abran Apocalipsis en el capítulo 5 de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5, para que miremos dónde está Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes se decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Jesús está diciendo: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y aquí está el Señor, delante del trono, recibiendo el libro, listo para gobernar a todo el universo. Y en ese lugar es donde Él quiere que tú y yo estemos con Él. Pero mientras tanto, mientras vamos a ese lugar, hagamos de nuestro hogar una casa de Jehová nuestro Dios. Haz de tu vida una casa para Dios. Haz de tu hogar una casa para Dios, donde la presencia de Dios sea evidente, donde el amor de Dios se haga evidente, y donde se cultiven las disciplinas espirituales: oración, lectura y estudio de la palabra, y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Que nosotros podamos decir como Josué en el capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los salmos de David, mis amados hermanos, están llenos de un anhelo de permanecer en la presencia de Dios, en su casa. En el Salmo 26, versículo 8, él declara: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Y en el siguiente salmo, David declara que este anhelo es la motivación primaria de su corazón, que se los cité antes, 27:4 del Salmo. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Otro de los salmos escrito por los hijos de Coré expresa asimismo el deseo no menos apasionado. Ellos dicen: cuán preciosas tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y pronuncia: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa.
Salmo 84, versículos 1, 2 y el versículo 4. Tal anhelo, mis amados hermanos, de una vida con Dios en la casa de Dios, concluye lo que es quizás el salmo más conocido y amado, el Salmo 23. Y concluye: en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Anhelamos la casa del Señor? ¿Anhelas tú la casa del Señor? Y no estoy hablando solamente del lugar de reunión. Estoy hablando de la presencia de Dios en tu vida. Porque recuerda que el tabernáculo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Que el templo era el lugar del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Que Jesucristo es el tabernáculo y es el templo de Dios. Pero que la iglesia también es el templo de Dios, y que dice la palabra que nuestra vida, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Anhelamos la casa del Señor? Si es tanto el anhelo por la casa del Señor, ¿por qué no queremos ir? Y como les dije, no estoy hablando de el lugar de reunión. Porque es que para ir a la casa del Señor por la eternidad, como dice el salmista, tenemos que morir. Y hay más de uno con miedo de morirse, con miedo de padecer alguna situación, con miedo de dejar este mundo. Cuando el Señor está diciendo por boca del salmista que lo mejor es estar en la casa del Señor. Mejor un día en tus atrios que 1000 por fuera. Quisiera estar en la presencia de Dios. Me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero para ir allá, por la eternidad, hay que morir. Pero mientras tanto, para ser templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida, hoy, aquí, ahora, hay que morir a lo terrenal. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, nos dice la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, amados del Señor, nosotros anhelemos ardientemente estar en la presencia de Dios. Porque si estamos anhelando la presencia de Dios y esa presencia está en nosotros, entonces somos la casa del Señor. Y podemos comenzar a morar en Él, por Él y para Él, y Él en nosotros, mientras vamos a la eternidad para estar por siempre con el Señor, donde no habrá dolor ni tristeza ni llanto, donde todas las cosas habrán pasado, donde estaremos disfrutando de las bodas del Cordero. Te invito a que reflexiones en tu relación con Dios. ¿Cómo estás viviendo la presencia de Dios en tu vida? Y recíbele como Señor y Salvador de la misma, y camina con Él día tras día, de acuerdo a lo que nos plantea en su palabra. Gocémonos y alegrémonos en Él. Amado Dios y Señor nuestro, glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad para con nosotros. Guía nuestros pasos y permite, oh Padre, que esta palabra tuya se encarne en nuestra vida, que aquí y ahora anhelemos y deseemos estar en tu presencia, que tú estés con nosotros, pero también que podamos decir: en la casa del Señor moraré por largos días, porque eso es de acuerdo a tu promesa, de acuerdo a tu propósito, y para ello Jesús ha pagado el precio. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Te invito a que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado o le des un abrazo y dile a la persona que está allí a tu lado: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que te dé una semana maravillosa, regocijándote en su amor. Bendiciones para todos y que el Señor les continúe bendiciendo ahora y siempre. Bendiciones.